Bienvenidos, muy buenas noches. La frontera y las relaciones binacionales entre los dos países que ocupan la isla Hispaniola nunca dejarán de ser tema. Los conflictos dominico-haitiano en esta ocasión no son por la construcción de una malla perimetral, sino por las aguas del río Masacre. En reiteradas ocasiones y por muy variadas circunstancias, República Dominicana y Haití han estado en desacuerdo. El río Masacre es un afluente transfronterizo y es solo un desacuerdo más. Sus aguas son compartidas entre ambos países. Por esa razón, el vecino país no puede tomar una decisión unilateral. Sin querer caer en sensacionalismo, para la geopolítica del siglo XXI, el agua es lo que fue el petróleo para el siglo XX, por lo que se augura que el agua se convertirá en motivo de grandes conflictos en el futuro. Y donde no hay agua, no habrá paz. Esperemos que ambos gobiernos lleguen a un consenso y encuentren una solución que no afecte a ninguna de las partes. A continuación les presento mi investigación para el reporte de este domingo. Esto es apenas el inicio de algo que podría tornarse en un conflicto mayor por el acceso al agua escasa. Mi opinión es, el Estado Dominicano tiene que acertar si Masacre entra parte de Haití y Haití se está haciendo un trabajo en Masacre. Eso son cosas personales a República de Haití. Haití es un país que se está quedando sin bosques. La deforestación en esa parte de la isla ha llegado a extremos insospechados. Según estudios internacionales, se estima que solo queda en pie un 2% de los bosques primarios. Esto debido a la tala ilegal de árboles para comercializar el carbón vegetal. Haití debió gerenciar de forma más racional sus recursos naturales en su conjunto. Siempre hemos entendido que Haití ha vivido en medio de una paradoja existencial. O muere el árbol para que viva la familia, o muere la familia de hambre para que viva el árbol. La desertificación en Haití, según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias, augura un aumento en la presión que ejerce la población sobre los recursos forestales dominicanos y cuencas hidrográficas binacionales, fundamentales para su abastecimiento de agua potable y su población agrícola. Haití es responsable directo de esos dolores de cabeza que está sufriendo hoy por la escasez de agua. Y apenas comienza, porque el problema va a ir creciendo en la medida en que crezca la población, porque cada ser humano necesita al menos 125 litros de agua cada día, y hay que buscarlo de algún lugar. Y en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos se considera el acceso al agua como un derecho fundamental. La madre naturaleza le ha pasado factura a Haití y la sequía golpea a más del 40% de los haitianos que no tienen acceso al agua potable. Innegablemente que el acelerado proceso de deforestación que se ha puesto en práctica en la hermana República de Haití en los últimos 50 años ha llevado a una disminución sustancial del régimen hidrológico de todas sus cuencas fluviales, pero fundamentalmente las del área norte. El río Trou du Nord, el río Grand Rivière du Nord están secos. La explotación ilegal de los pozos, la contaminación del agua y el desgobierno son tres de los problemas que afectan la disponibilidad del vital recurso, haciendo del agua un bien básico que en Haití se acerca más a la categoría de lujo. El problema del robo de agua de acuíferos es que DINEPA no tiene control sobre la calidad de ese agua. A veces hacen estudios solo a baja profundidad, por lo que ese agua puede estar contaminada. En los análisis de la calidad del agua realizados entre el 2014 y 2015, el 68% de las fuentes y el 29% de las perforaciones están contaminadas por bacterias fecales de origen humano y animal. Con ese panorama hídrico, Haití inició la construcción de un canal de riego en el río de Dajabón, también conocido como Masacre, que representa el límite de ambos países desde 1776. Hay que ayudar a Haití
a buscar una solución. Y la solución tiene que empezar primero con la reforestación. Hay que reconocer que igual que la República Dominicana, Haití tiene un derecho de uso del río Masacre, siempre y cuando que lo que está haciendo no afecte a la República Dominicana. Es donde tenemos que asegurarnos de que cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier iniciativa que vaya a tomar uno de nuestros dos países no afecte al otro. El artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado con Haití el 20 de febrero del 1929 prohíbe las obras que afecten los flujos o el curso de los ríos transfronterizos. Esta disposición, sin embargo, no prohíbe a cualquiera de los dos estados usar el agua de manera equitativa en su propio territorio para la irrigación o la industria. El río Masacre o Dajabón nace en la zona de Loma de Cabrera, en la vertiente norte de la cordillera central, y por eso corre hacia el norte, porque está en la vertiente norte de la cordillera. Va siguiendo grietas y llega en territorio dominicano hasta Dajabón. Ahí hace un meandro doble hacia el lado oeste y penetra a territorio haitiano en un tramo de 2 kilómetros en el área de Juana Méndez. El jueves 27 de mayo del año en curso se celebró una reunión bilateral con representantes diplomáticos de ambos países. Dicho encuentro fue abierto por los cancilleres de los dos países, Roberto Álvarez y Claude Joseph. Los dos gobiernos iniciaron un buen diálogo. La reunión de la comisión mixta fue un paso importante. Y dentro de los resultados de esa reunión tuvimos una declaración conjunta. Es decir, ambas partes dijeron públicamente en qué están de acuerdo. Están de acuerdo y reconocieron ambas partes en esa declaración conjunta que lo que está haciendo Haití, el canal, no constituye un desvío del río. Incluso, según un reportaje del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se establece que la toma de agua en el cauce del río Masacre no causaría graves daños a los sistemas agrícolas en la zona de Dajabón, pues el flujo de agua utilizado estaría debajo del total del líquido desviado hacia República Dominicana en el mismo cuerpo de agua. El INDRI, que es el órgano competente en la República Dominicana, había preparado un documento, un documento de briefing para los delegados, para los participantes dominicanos a esa reunión del 27 de mayo pasado. Igualmente, ese documento preparado por el INDRI indica que lo que se está haciendo en Haití no va a afectar de manera significativa a la República Dominicana. El informe del INDRI establece que esa toma de agua irrigará una superficie de 3.000 hectáreas y demandará un caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo, cifra que representa el 20.33% del caudal promedio anual del río Masacre. Ha habido un uso, yo diría hasta ahora, muy favorable a la República Dominicana en comparación a Haití. Y Haití es su primera acción, su primer proyecto en cuanto al río Masacre. El documento también establece que, considerando la extensión de terreno que se proyecta irrigar y las eficiencias típicas de riego por gravedad, la demanda de agua podría subir a 3 metros cúbicos por segundo, que sería eventualmente 40.65% del caudal medio del río, todavía por debajo de las extracciones que se hacen del lado dominicano. Estas son las apreciaciones del INDRI, que se contraponen con las dadas por el ingeniero Osiris de León. Construir ese canal en el lugar donde está siendo construido tiene dos problemas para la sociedad dominicana. En primer lugar, porque es un canal que se está diseñando para una sección de tránsito de 3 metros cúbicos por segundo. Pero en ese tramo, donde se va a poner la obra de captación, el río apenas tiene 2.5 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que la captación supera
el volumen total que está disponible en ese río. Entonces, eso implicaría que cuando abran sus compuertas para alimentar el canal, el cauce del río Masacre va a quedar total y absolutamente seco. Pocos días después, esa primera reunión se convirtió en la primera y la última, hasta la actualidad. La Comisión Mixta Bilateral Dominicana no asistirá a las reuniones de la Comisión Técnica que se acordó la semana pasada que se llevarían a cabo, pero no asistiremos hasta que el gobierno de Haití no declare públicamente que ha parado la construcción del canal. El diálogo no ha sido retomado ya que el gobierno de Haití no ha parado los trabajos de construcción. Para nosotros, los trabajos seguramente están continuándose. Todavía no sabemos en qué momento la conexión real con el río se vaya a hacer, pero de acuerdo a lo que tenemos como información, esos trabajos siguen. ¿Cuántos conflictos hemos tenido con Haití? La respuesta es muchos. De manera recurrente y muchos de ellos han sido por las aguas fronterizas. De eso hablamos tras esta pausa y además profundizamos en las denuncias sobre el corredor de la Núñez de Cáceres que aducen que Antonio Marte tiene secuestrado el Intran. Gracias por continuar con nuestro reporte especial. Esta noche ampliamos el conflicto del río Masacre, otro enfrentamiento dominico-haitiano. Las relaciones están en un momento, digamos, delicado, porque se ha demostrado que la parte haitiana ha manejado el tema con un alto nivel de indelicadeza. Las reacciones de distintos sectores del pueblo dominicano no se han hecho esperar. Recientemente, cientos de nacionalistas y parceleros de Dajabón marcharon por las principales calles de ese municipio en demanda de que Haití detenga la construcción del canal de riego. Se va a levantar si se atreve a quitarnos el Masacre. Llamamos al pueblo dominicano a derrumbar ese muro. Hay que derrumbar todos los muros de la invasión. Según datos del mismo INDRI, hay 10 canales de riego dependientes del río Masacre en Dajabón, los cuales mojan alrededor de 3.175 tareas y 50.483 hectáreas, pero están del lado dominicano. Eso implicaría que los productores de la zona de Dajabón quedarían sin agua, los productores de Manzanillo quedarían sin agua, la gente que recibe agua para su acueducto en Manzanillo quedaría sin agua y sobre todo, desde el punto de vista ambiental, los manglares que están en la desembocadura del río Masacre se quedarían sin agua. El canal tiene una extensión de al menos 3 kilómetros y está ubicado a unos 100 metros de la zona franca Codevi, justo en el lugar donde el río Masacre hace una curva y termina en territorio haitiano. Y según el excónsul de Haití, estos tienen motivos para realizar esa construcción. Primero, es controlar un problema de inundaciones que hay en la zona. No sé exactamente cómo lo van a controlar, pero es lo que avanzan como motivo. Y segundo es el riego de 3.000 hectáreas de tierra. Definitivamente Haití necesita agua. Desde hace años, agua gratis es una de las promesas electorales recurrentes en esa parte de la isla, un país donde el acceso es escaso y tremendamente caro. A las familias se les va hasta un 14% de sus ingresos para adquirir el agua. Antes pagaba el tratamiento del agua del río, pero ahora la DINEPA se encarga. Así que económicamente ya no tengo ese gasto. Por tal razón, se hace necesario que ambos países retomen el diálogo y lleguen a un consenso que no perjudique a ninguna de las partes. En este caso no se puede permitir
que por decisión unilateral de un vecino se quede el cauce sin agua, se afecten los manglares y eso produzca un impacto ambiental negativo que termina entonces entrando en conflicto con nuestra ley ambiental 6400, con nuestra ley de áreas protegidas 20204 y con toda nuestra sociedad. Uno se pregunta en este momento, ¿dónde están los defensores, aliados y amigos de Haití cuando estos más los necesitan? En el pasado no se han hecho diques o presas sobre ese río porque Haití no fue sujeto de crédito frente al Banco Interamericano de Desarrollo cuando se plantearon proyectos conjuntos entre Haití y República Dominicana, porque la República Dominicana sí disponía de recursos económicos y sí era sujeto de financiamiento frente al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quiénes dirán presente antes de criticar las acciones que se tomarán? La supuesta ayuda de los países amigos de Haití es solamente verbal, pero no material, porque al momento en que Haití necesita que se materialice una ayuda para una obra hidráulica importante, como una presa para compartir agua entre las dos naciones, los organismos internacionales, donde las naciones amigas de Haití constituyen un componente importante, niegan a Haití la posibilidad de un financiamiento. Incluso recientemente el presidente Abinader informó que como solución al conflicto, lo ideal es la construcción de una presa en Artibonito. Esperemos y los aliados de Haití digan presente. Yo voy a presentar una obra que hace mucho que se debió presentar y que no se ha hecho, que es la presa en el Artibonito. Yo quiero la presa en el Artibonito que ningún presidente la había querido presentar y eso este país la necesita. Entonces vamos a discutir con Haití según lo que dice el tratado del 1929, que fue lo único y sobre el marco de ese tratado porque se hubo la discusión. El conflicto por las aguas del río Masacre tiene al menos un antecedente en Pedernales. El 30 de noviembre de 1979, cuando los presidentes Antonio Guzmán y Jean-Claude Duvalier se reunieron en la ribera del río Pedernales e inauguraron el famoso dique derivador internacional. Entonces él es el presidente de Haití, el hijo de François Duvalier, Jean-Claude, y don Antonio Guzmán hicieron un acuerdo y ese acuerdo resolvió la problemática del agua en Anzapitre y en Pedernales. Debemos buscarle una solución salomónica a ese problema que está pasando en Juanamé. Se basaron en el convenio que había aprobado el Senado, firmado el 1 de enero de 1978 por los cancilleres Ramón Emilio Jiménez y Edner Brutus de Haití, para edificar la obra a un costo de 214.368 pesos. Incluso los impases debido a los usos de los ríos fronterizos son más antiguos todavía. Según uno de los mensajes presidenciales del expresidente Joaquín Balaguer en 1967, República Dominicana construyó varios filtros para el acueducto de Pedernales, lo que según Balaguer fue estudiado por la Cancillería Dominicana, ya que era supuestamente incompatible con el Tratado de Límites, y que si Haití tenía razón, entonces se harían los reparos del lugar para respetar las prerrogativas ajenas. La historia de ambos países ha estado irremediablemente entrelazada desde la época en que ambas fueron colonias de imperios rivales. Y cada día la situación va a estar más tensa en Haití porque llegará un momento en que la población se tirará a la calle para exigirle a su gobierno que le garantice agua. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, se va a entender que la solución es la frontera dominicana. Este conflicto pone de relieve las tragedias que tuvieron lugar en el río Masacre, llamado así por los antiguos crímenes que los bucaneros y los españoles cometieron recíprocamente en sus orillas por la disputa del territorio. Hace 84 años murieron entre 4 y 20.000 haitianos, episodio bautizado como la masacre del perejil o el corte. Los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y le preguntaban a los sospechosos de ser haitiano que pronunciasen dicha palabra. A aquellos que tenían como lengua materna el creol, les resultaba difícil pronunciar la palabra perejil y ese error les podía costar la vida. Los cuerpos fueron arrojados justamente allí, en el río Masacre.
Pobreza estructural, catástrofes naturales, tradición autoritaria, intervención permanente de otros países y un sistema político colmado de corrupción, además de violencia institucional, problemas ambientales y ahora se suma a esa lista de males la dificultad para el acceso al agua. Y estos son solo algunos de los problemas a los que se enfrenta Haití. Hacemos una pequeña pausa y al regreso continuamos con la denuncia de dirigentes choferiles de Santiago que señalan al senador Antonio Marte. Esta semana los reflectores apuntan al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, específicamente al senador por Santiago Rodríguez Antonio Marte, quien no tiene ninguna función en la institución, pero el actual director ejecutivo fue el gerente general de CONATRA por 12 años. Veamos las denuncias de los detractores del senador y la respuesta de este a esas declaraciones. A continuación, nuestro reporte. Cuando pensamos en transporte público, nos viene a la mente la palabra caos, inseguridad, incomodidad, maltrato, impotencia, ansiedad e incapacidad del Estado ante uno de los problemas que más impacto negativo tiene en la productividad y donde se impone la ley del más fuerte. Hubo una época que había horas pico en el transporte. En la actualidad todas las horas son pico. Las principales arterias para el tránsito parecen reventar en medio de la imprudencia de los conductores, principalmente los choferes de carro público que en ocasiones no respetan las señalizaciones y nunca faltan los agentes de tránsito que convierten la experiencia de conducir en un sálvese quien pueda. El gobierno dominicano ha pensado que impulsando las iniciativas que contempla la Ley 6317, sacando de circulación las chatarras, dignificando el servicio y los choferes, por eso el corredor de la Núñez de Cáceres se convertiría en una solución al caos. Es una mafia, hay prevaricación, hay despojo de una propiedad del Estado, que es el corredor de la Núñez de Cáceres, el corredor de los ríos de la Onza, para entregárselo al sector privado. Yo soy el presidente de CONATRA sindical, la CONATRA guerrillera que pelea, pero el CONATRA empresarial es Luis Rosado, que tiene que ver con ese corredor, yo no. Las intríngulis envueltas en la creación del corredor Núñez de Cáceres las comentaremos más adelante. Pero a mediados de esta semana, transportistas de Santiago aseguraron que el Intrant y empresarios de esa ciudad pretenden habilitar varios corredores y asignarlos directamente al legislador Antonio Marte. Porque queremos nosotros anunciar y alertar al presidente de la República y a Macarrulla, ministro de la Presidencia, para que no se dejen amedrentar de Antonio Marte, que aunque le hayan entregado el Intran, que no crea él que tiene el sector transporte a nivel nacional. CONATRA es la institución más grande que hay en República Dominicana. CONATRA tiene 84,000 y pico de vehículos en todo el país. ¿En todos los corredores? En todo el país, en todo el país. Oye, me busca una persona en el sur que no sea afiliado de CONATRA. Busca una persona en el este que no sea de CONATRA. Busca una persona en Monteplata que no sea CONATRA. Y busca una persona en las 14 provincias del Cibao. El problema es que tú lo que ves escuchar mucha bulla. Los dirigentes de la Federación Regional Norte de Trabajadores del Transporte y del Consorcio Dominicano del Transporte denuncian que el senador de la provincia Santiago Rodríguez tiene secuestrado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Que Antonio está falsificando dirigentes de Santiago y la región para llevar la reunión a Santo Domingo, haciendo creer que ellos son dirigentes de ruta, cosa que no lo son. Aquí en la región del Cibao, nosotros estamos unificados.
Los choferes aseguran que en Santiago se comenta sobre la construcción de un monorriel y la creación de corredores del transporte, pero que con los sindicatos y federaciones no se ha hablado de ese tema. Antonio Marte, que sabe que no tiene a nadie aquí en la región, a Carlos Fonder y al plan estratégico, que tengan mucho cuidado, porque el sector transporte aquí está unificado y nosotros en ningún momento nos vamos a dejar amedrentar de ellos, haciendo reuniones a espaldas de nosotros. Dígame una cosa, don Antonio, ¿es cierto que se pretende hacer un corredor en Santiago? Todo lo que sea bien para el desarrollo de la ciudad de Santiago y el usuario para que esté mejor transportado, hay que hacerlo, y ahí será lo que el presidente de la República quiere. Rechazan tajantemente que el gobierno intente modernizar el transporte público urbano e interurbano de la ciudad corazón, excluyendo a los choferes que por más de 4 décadas han realizado esa misma labor en beneficio de la sociedad. No es que estamos en contra de la modernización, pero con nosotros es el presidente que tiene que darnos órdenes y decirnos lo que tenemos que hacer. El presidente de la República, no ningún funcionario en particular. Entonces, por eso le hacemos llamado a Antonio, que es el dueño del Intran, que sepa que estamos preparados por encima de que él sea senador y tenga lo que tenga. El director del Intran, el señor Rafael Arias Ramírez, fue el gerente general de CONATRA por 12 años y ahora es la persona que dirige y regula la política de transporte en el país, lo que no es bien visto por algunos sectores. Llama la atención que el 1 de octubre del año 2020, el Intran autorizó a CONATRA a adquirir 31 unidades de autobuses con capacidad de 90 pasajeros para ser utilizados solo en el corredor Núñez de Cáceres. El pago de impuestos se pone para pagarlo mensualmente. Eso es la única participación que el gobierno tuvo en eso, que puso ese pago de impuestos para pagarse a los 4 años. Fue lo único, después no hay otro. ¿Pero fue en abril? No me recuerdo. A través de una carta enviada al director general de aduanas, el director ejecutivo del Intran solicita que sean revalidados los planes de pago en los impuestos aduanales realizados por CONATRA y la entidad recaudadora en abril 2019, pero el llamado a licitación por esa obra fue en diciembre. Es decir, que Antonio Marte compró los autobuses antes de ser adjudicados. El corredor tiene una reducción aproximadamente de 7,000 pasajeros diarios. El cálculo que hizo aquella vez la directora del Intran, que calculó que se iban a montar 12,000 personas diarios, el corredor está montando 5 y 6,000 personas diarios. Ahora Antonio Marte dice que el monto del pasaje asignado a la ruta no es suficiente. Si para adjudicar una ruta se debe hacer un estudio de factibilidad, que es el que dice qué precio cubre el costo y el margen de beneficio, ¿dónde están los estudios de factibilidad que se hicieron para adjudicar esa ruta? Aparentemente quien hizo ese estudio de factibilidad fue el mismo que hizo el estudio en el peaje de Samaná, donde los números nunca dan. No es rentable y le pedimos, como la ley está ahí, la 6317, que por alguna parte deben compensar, y para eso nosotros tenemos fondo. El fondo que nosotros tenemos es el gobierno que vaya a resolver ese problema, porque es verdad, ellos tienen razón. Luego de haber obtenido con exclusividad y sin licitación el corredor de la Núñez de Cáceres, cuyos autobuses incrementaron en 20 pesos la tarifa que pagaban los pasajeros, CONATRA aseguró a través del senador Marte que la ruta es deficitaria y demanda subsidio del gobierno. Ese corredor de la Núñez de Cáceres, de acuerdo a la ley 6317, hay un derecho adquirido. Cuando se hace la ley 6317, al primer corredor que 6317 le pone frente y nos manda una comunicación que si nosotros teníamos 18 meses para decidir si lo operábamos nosotros o si no ellos lo licitarían. Entonces nosotros le contestamos que estábamos dispuestos a operar el corredor. Ellos están pidiendo que lo subsidien
Bueno, que lo subsidien después que le hagan el desmonte y yo le doy los precios. Una Daewoo, por ejemplo, cuesta $80,000, hecha en Corea. Otras unidades hechas en Corea también, no es que negro a China, $80, $70, $50,000. Y otras hechas en China hasta $40,000. Para que esto lo debemos claro, que desmonten primero el sobrecosto. Al adjudicarse la ruta de la Núñez de Cáceres fue erradicada la onza y todos los carros de concho que por ahí circulaban. Nosotros solicitamos al Intrant el contrato a través del cual se adjudicó la concesión, pero la respuesta de esa institución fue la siguiente. Este proceso fue lanzado el 26 de diciembre de 2019 y esa información reposa en nuestro portal de transparencia institucional. Pero cuando vamos al enlace que provee el Intrant, podemos apreciar que la licitación de concesión para el suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la fase 1 de corredores de transporte público de pasajero urbano en autobuses de la ciudad de Santo Domingo es inexistente. Son 3 corredores, pero la sorpresa es que el último documento asegura que la licitación fue declarada desierta porque las empresas participantes, Bávaro Monumental y el consorcio DISA KSI Moza, no cumplieron con los requerimientos. La empresa de Antonio Marte no aparece por ninguna parte. Ubieres asegura que en el Intrant funciona una mafia desde el gobierno pasado, que supuestamente sobrevaluó las 32 unidades del corredor Núñez de Cáceres. Autobuses comprados sobrevaluados en un proyecto elaborado en el gobierno pasado desde el ministerio de Gustavo Montalvo y aplicado desde el Intrant, y eso continúa entonces, se continuó esa política. Sobrevaluado, autobuses que cuestan $80,000, $70,000, $50,000, llevado a $130,000. El transportista dice que los fideicomisos cobrados a quienes le suministraron los vehículos son demasiado elevados, con una tasa de interés de hasta un 13%, y uno se pregunta quién es el responsable de autorizar una carta de crédito bancaria para que el Estado cargue con todos los costos. ¿Cuánto costaron esos autobuses? Y quiero saber si ya se pagaron o si se usó carta de crédito. No, mi amor, pero esos autobuses son comprados aproximadamente tienen 4 meses. Ajá. Y son comprados para pagarlo en 5 años. Exacto. A través de un fideicomiso con el banco, con el fideicomiso universal. ¿Con qué banco? Con el de reserva. Porque detrás de ese sobrecosto lo va a pagar posiblemente el Banco de Reserva, el gobierno a través del Banco de Reserva, o sea, los dominicanos. Ubieres asegura que la intención en el cambio de las flotas de vehículos del transporte público era la de una mafia. Digamos que es un pleito de intereses. Nosotros queremos que se haga una auditoría al Intrant en la gestión pasada y que el director actual le diga al país qué encontró ahí con los convenios con Salamanca, con los convenios internacionales, con los convenios con el IAD y con la Unión Europea. Nosotros estamos pidiendo formalmente una auditoría. Uno de esos dirigentes tienen una tuerca, no tienen un vehículo. Ellos son voceadores de chofer, pero no tienen vehículo. Entonces, tú ves a Juan no tiene un vehículo de él. Claro, Juan Gutiérrez lo que hace es que le cobran cuota a los choferes para vivir y hacer todos los desastres que hacen. El presidente de Fenatrado también menciona otras supuestas irregularidades que se dan en el corredor de la Núñez de Cáceres. ¿Por qué hay una tarjeta que está cobrando un 7% de cada pasaje que se monta, que es parte de la mafia? ¿Por qué se está cobrando un 13% más o menos a un 14% de intereses, cuando al otro sector de la economía se le está apretando al 0% o al 1% o al 5%? Todo eso forma parte de un entinglado mafioso. A estas denuncias se suman las opiniones de los usuarios, que no están dispuestos a un aumento en el costo del pasaje. Que no está montando pasajeros suficientes. Yo estoy en esta parada y han pasado 4 guaguas y no se paran, porque van muy llenas. Ya que eso es algo que se debe de analizar antes. Los
Ya que el senador Antonio Marte dijo que la persona al frente del contrato de concesión del corredor Núñez de Cáceres es Luis Rosado, gerente general de Conatra. Le hicimos una entrevista para que éste diera su versión de los hechos. ¿Cómo consigue Conatra el corredor de la Núñez de Cáceres? Es que es Cochonuca el dueño del corredor. Okay. Lo que pasa es que Conatra... Pero Cochonuca es miembro de Conatra SAS. Claro, pero Conatra SAS y Cochonuca en una alianza de empresas firman un acuerdo para operar en conjunto. ¿Quién es el líder de Cochonuca? Cochonuca es Américo de los Santos, que es el presidente de Cochonuca, que es la compañía... Presidente del corredor. El presidente del corredor y yo soy el gerente general del corredor. Pero en un consejo de administración lo administramos entre Cochonuca y Conatra SAS, que es lo que hace funcionar el corredor. Y nosotros como Conatra SAS tenemos la responsabilidad de darle seguimiento administrativo y hacer todo lo que se ha hecho con la funcionabilidad y para poner en operaciones, ya sea la diligencia de reclutamiento de personal, que fueron muchos de los choferes y muchos de los accionistas que están trabajando en el corredor. ¿Cómo se obtuvo la licencia, el permiso, la autorización, la adjudicación, el contrato, como tú le quieras decir, del corredor de la Núñez de Cáceres? El Cochonuca opera el corredor y el Intran le reconoce... ¿Quién se lo adjudica? Se lo adjudica el Intran. ¿Bajo qué procedimiento? Bajo el procedimiento de la ley 63-17 y de esta resolución que tenemos aquí, la 00119, que dice que de acuerdo al artículo 346 de la ley 63-17 y el artículo 344, Cochonuca tiene el derecho de operar ese corredor. Pero había dicho al Intran que ese corredor se iba a licitar y que estaba abriendo una licitación. Eso fue en 2019. Sí, pero que Cochonuca, se licitan todos los corredores y se van a licitar. Pero el primer operador que se le investiga y se le otorga los requerimientos para operar el corredor es al dueño de la ruta. ¿Cómo el dueño de la ruta, si los corredores, si las rutas son del Estado? Son del Estado, pero hay un derecho adquirido en la ley que lo que tengan los turnos y la ruta en operación vigente, entonces esos son los que tienen el derecho legítimo de operar los corredores. Y va a pasar con todos los otros corredores. Entonces los corredores van a seguir estando en manos de los mismos sindicalistas de toda la vida. No son sindicalistas, son empresarios del transporte. Entonces esas empresas, de acuerdo a los parámetros que establece... Pero son los mismos de siempre, Luis. Bueno, son los mismos nombres. Y empresarios distintos quieren licitar para ver si pueden modernizar los corredores del transporte, vehículo nuevo, transporte nuevo, guagua nueva, choferes nuevos, condiciones distintas. No pueden entonces licitar porque de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, ya todos estos que comenzaron siendo sindicalistas y ahora son empresarios del transporte tienen cooptado todos esos corredores. Es que la nueva modalidad de movilidad del transporte tiene que hacerse con los actores del transporte. Con los que ya están. Con los que ya están. ¿Qué dice la ley? Eso es monopolio. O sea, que el Intran no licitó el corredor de la Núñez de Cáceres, sino que se lo adjudica a quienes transitaban o operaban el tránsito en ese momento, que luego se convierten en Cochonuca. ¿Fue Cochonuca, así? Correcto. O sea que entonces, la licitación nunca se hizo. ¿Hubo un acuerdo entre el Intran o un permiso del Intran para que Conatra dividiera desde abril del 2019 el monto que se calculaba por impuestos a la Dirección de Aduana por la importación? ¿Cuál fue la negociación real? No, o sea, hay un acuerdo entre aduana y Conatra SAS para pagar mensual los impuestos. O sea, en vez de pagarlo de un golpe, se acordó pagarlo mensual durante los 5 años. ¿A cuánto asciende ese monto? ¿Sabes? Ese monto anda por los 57 millones de pesos. ¿Cuándo se hizo el acuerdo? El acuerdo está hecho desde el principio de año. ¿De este año? De este año, después que se sacaron, a principio de año cuando se comenzó a operar el corredor. O sea que hay un acuerdo en vez de uno pagarlo de un golpe, lo paga mensualmente. Es igual que los seguros, en vez de uno pagarlo de golpe, lo paga en varias cuotas durante el año que dura la póliza. O sea, ustedes empezaron a pagar esos impuestos a principio del 2021. No, a partir de marzo del 2021. De marzo del 2021. Correcto. Sin embargo, hay un documento que dice que debió ser a partir de abril del 2019. ¿Hay alguna diferencia? No, lo que pasa es que el corredor no comenzó en el 2019. Y toda la licencia dice que es a partir de
cuando inicia las operaciones del corredor. Incluso la licencia es vigente de 5 años cuando inicia las operaciones, que lo consideran en los primeros 6 meses como una preoperación para tomar en cuenta y ajustar algunos parámetros. La propia licencia previó esos meses para ajustar parámetros, porque todos estamos en un estudio de factibilidad, pero cuando vamos a la realidad la cosa es diferente. Entonces, esa preoperación de 6 meses está considerada en la licencia para ajustar parámetros. Los sindicatos de choferes de Santiago dicen que Antonio Marte, de manera específica, y Conatra se quieren adueñar del corredor de Santiago. ¿Qué es lo que pasa? No sé de dónde han sacado esas informaciones, porque yo como presidente de Conatrasá no tengo ninguna incidencia en Santiago, ni estamos tampoco, ni tenemos la información si el Intran o el gobierno va a implementar de inmediato los corredores de Santiago. Nosotros estamos concentrados en este plan piloto que se llama Corredor Núñez de Cáceres y tenemos la experiencia, el expertise ya de lo que hemos vivido y estamos dispuestos a ayudar a todo el que quiera no pasar lo que nosotros pasamos en los arranques como todo negocio, para poder hacer posible lo que establece la ley 6317, que respeta los derechos adquiridos de los operadores actuales de las rutas en todo el país, y que esa es una decisión del Estado y del Intran decir si va a operar o no los corredores de Santiago, pero nosotros no vamos a ir a desplazar a nadie. Eso es una mentira y un invento que nosotros no sabemos de dónde viene. ¿No hay intenciones de Conatra, de Antonio Marte, de ir a formar un corredor en Santiago? No hay esa intención, ni lo hemos discutido, ni lo hemos hablado, ni está dentro de nuestros derechos para ir a operar corredor. Pero Antonio Marte me dijo que sí cuando hablé con él esta tarde. Es que Antonio tiene incidencia, como él dice, en los 158 municipios. Conatra está en todas partes. Conatra sindical y Conatra SAS tiene 792 empresas asociadas. 792 ya que se han transformado. O sea, que cualquiera de esas que participe sería presencia de Conatra. Puede estar en el país puede participar. Cada una de esas empresas está en una provincia diferente. ¿Cuáles fueron las condiciones del contrato de concesión del Intran a Conatra? Si a Conatra, bueno, él reconoció el acuerdo que existe entre Cochonuca y Conatra para operar el corredor. Para operarlo, el corredor Núñez de Cáceres, y en base a eso, le reconoce el derecho a Cochonuca y reconoce el contrato que en el 2018 se hizo para acompañar a Cochonuca en la operación del corredor, porque en ese momento el don Antonio estaba ofreciendo el crédito que tenía en China para traer los autobuses. ¿Que lo tiene todavía? Claro que sí. El primero que ha tenido un crédito abierto para traer autobuses, minibuses y carros. Pero esos autobuses no tienen una representación local en República Dominicana. Claro, tienen una representación local y el fideicomiso que verifica y comprueba y se hace garante del pago de ese préstamo. ¿Y por qué tenía que abrir un crédito en China entonces? Eso si fue tiene un representante aquí? Al principio. Pero con ese crédito se compraron estos autobuses. No. Don Antonio ofreció su crédito, que ya hace años que estaba trayendo autobuses para sus empresas y otras ¿Y por qué entidades. hablan de ese crédito? Como si ese crédito fuera un bien que se utilizó en esta negociación. No se ha utilizado. Esto todo es la banca nacional. Nosotros tenemos la operación del corredor. Conatra simplemente pone la operación del corredor. La operación del corredor. ¿Y el beneficio? El beneficio de Cochonuca. Y eso no es como... ¿No debería el Estado tener algo, siendo el dueño de la ruta? El Estado recibe los beneficios de los impuestos de los autobuses. O sea, es un negocio público-privado, pero es una empresa privada la que paga sus impuestos. Pero para hacer un negocio paga su seguridad social. Para hacer un negocio público-privado, el Estado debería beneficiarse con algo. Porque si el corredor fuera privado, igual tendrían que traer los autobuses e igual tendrían que pagar impuestos. ¿En qué se beneficia el Estado? ¿Cuál es el beneficio del Estado? ¿En qué se beneficia el Estado? Primero, se beneficia en la economía de combustible. Se beneficia. ¿Cómo en la economía de combustible? Claro, porque si nosotros transportamos al día de hoy 1.029.567 pasajeros a 4 meses y pico, 1.029.567. Si a ese 1.500.567 pasajeros, usted le resta en esos 4 meses un galón de gasoil, de gasolina o de gas que se economizó
la gente para ir a su trabajo, para moverse, estamos hablando de 1 millón de galones de combustible. Pero no se lo economizó la gente. No, claro que sí, se lo economizó. ¿Por qué? Porque el Estado se lo economiza en tiempo. Pero al Estado lo que le conviene es que se venda mucha gasolina. No, para por el contrario, y las divisas que hay que buscar para traer el combustible. El Estado se economiza, tiene que bajar las emisiones al aire por el impacto al efecto invernadero. ¿Y eso es lo que ustedes están calculando como beneficio del Estado? Bueno, pero la agilidad del tránsito. El Estado decidió movilizar y mejorar las condiciones de movilidad, de tránsito. Pero espérate, Rosado. Para que ¿Eso sea... así? Espérate, Rosado, espérate. Vamos arriba. Por paso. Para que sea una alianza público-privada, el Estado tiene que recibir un beneficio. El Estado participa, que en este caso está poniendo el corredor, el permiso de uso del corredor lo da el Estado, porque el corredor mismo es propiedad del Estado. Sí. El banco de las rutas. Las rutas, por supuesto. Porque es asunto de seguridad nacional. Exacto. El Banco del Estado está poniendo el préstamo para el financiamiento. La Dirección General de Aduana, que es el Estado mismo, está financiando los impuestos. Entonces, ¿qué beneficio recibe el Estado tangible, propiamente de la operación? Ninguno. No, es que el Estado se está beneficiando de los impuestos. En el mundo entero, el transporte es operado por o sea, el beneficio empresas. del Estado es solamente el pago de impuestos. El pago de los impuestos y el nivel de vida que mejora la calidad de vida de la gente. ¿Qué el Estado tiene que garantizar según la ley? La calidad del transporte y la calidad de vida de la gente que usa el transporte. Pero es un negocio redondo. No, no es un negocio redondo. Es que circular, completamente pero circular. Oye, si yo te hago un préstamo, tú haces un préstamo, yo soy tu garante solidario, yo no me beneficio de eso. Porque yo lo que hago es facilitarte a ti a crear nuevos empleos, nueva mejoría en la calidad del transporte. Y eso ha hecho el transporte. Pero no hay más, no se crearon. Pero es que nosotros estamos pero pagando. Que no se crearon más empleo, porque tú me acabas de decir que los mismos transportistas de los carritos públicos son los mismos que están operando los autobuses. Claro. Entonces, y los empleos indirectos que eso genera. ¿Cuáles son los empleos indirectos? Los empleos indirectos, los que limpian, los que suplen mantenimiento, los que suplen combustible. ¿Y no lo hacían antes con los carritos? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y el Estado? ¿Qué cobraba el Estado cuando estaban los carritos? Impuestos igual. Pues entonces no cobran los impuestos a nosotros. Entonces no tiene beneficio. Pero claro, que ese beneficio del Estado es un ¿qué? Un rector que vive a través de los impuestos. Gracias por acompañarnos este domingo. Nos vemos en una nueva entrega de nuestro reporte especial. Y a los corruptos solamente les recordamos que no olviden dormir con ropa.